Buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. En el día de hoy vamos a tener la clase número 2, en referencia a la materia de Derecho Administrativo número 1, en la cual vamos a hablar fundamentalmente de la actividad estatal, sus funciones. Para hablar de esto vamos a establecer tres puntos fundamentales, los cuales van a ser, en primer lugar, la separación de poderes, la función administrativa, la reglamentación de los derechos, policía y poder de policía, sus límites, el poder sancionatorio y por último, en el punto número 3, vamos a hablar del criterio amplio y el criterio restringido. Para comenzar a hablar, vamos a hablar de la división de poderes en sí, o separación de poderes, como le quieran decir. La división de poderes es la distribución del poder entre distintos órganos, para que cada uno de ellos ejerza determinada función, todas ellas destinadas al cumplimiento de los cometidos estatales. Esta teoría de Montesquieu, que surge de su obra El espíritu de las leyes del año 1748, propone dividir el poder en tres partes o funciones, evitando así su concentración en un solo órgano, ya que considera que todo órgano que tiene poder tiende a abusar de él. Al dividirlo, logra el equilibrio mediante fuerzas de controles recíprocos entre estos tres poderes, impidiendo a un poder invadir la esfera de los otros dos. Vamos a tener diferentes tipos de funciones en la administración. En primer lugar, la ejecutiva, la cual es la función del Estado continua, rápida e inmediata, que se ocupa de que se cumpla la ley y de satisfacer los intereses comunitarios impostergables. Es la función principal del Poder Ejecutivo, sea municipal, sea nacional, sea provincial, dentro de la cual está la función administrativa. El Poder Ejecutivo actúa como poder administrador y realiza actos administrativos. Dicha actividad está limitada por ley y los administrados tienen recursos para proteger sus derechos de estos actos. Esta actividad está sometida a control jurisdiccional. Después tenemos la función de la administración en el ámbito legislativo, la cual es la función del Estado que se ocupa de dictar, alterar o suspender las leyes, normas jurídicas de alcance general, abstractas, de cumplimiento obligatorio y dirigidas a un número indeterminado o determinable de personas, siempre que sea conforme a la Constitución Nacional. Ese es un requisito fundamental. Tiene que ir de la mano de la Constitución Nacional. Es la función principal del Poder Legislativo. Y por último, tenemos en esta división de poderes el Poder Judicial, que es la función del Estado que se ocupa de interpretar y aplicar la ley en casos concretos para resolver controversias jurídicas entre partes con intereses contrapuestos. Es la función principal del Poder Judicial. Cuando hablamos del Poder Legislativo, tenemos que mencionar que también realiza funciones ejecutivas, como por ejemplo cuando autoriza al Poder Ejecutivo a declarar la guerra, cuando aprueba tratados, cuando el Senado presta acuerdo para el Poder Ejecutivo nombre a jueces, etc. Y participa en funciones judiciales cuando interviene en juicio político, Cámara de Diputados acusa y Senado le resuelve. En relación al Poder Ejecutivo, participa en funciones legislativas, como por ejemplo cuando promulga leyes, cuando dicta decretos, reglamentos, etc. Y participa en funciones judiciales cuando indulta o conmuta penas, arresto de personas durante el estado de sitio, etc. Por último tenemos el Poder Judicial, que también tiene funciones de los otros poderes. La comparte, por así decirlo. Si bien están divididas estas funciones, las comparte. Como por ejemplo, participa en funciones legislativas, ya que cuando declara la inconstitucionalidad de normas del Congreso o decretos del Poder Ejecutivo, está haciendo un control legislativo. Y también participa en funciones ejecutivas cuando nombra o remueve determinados funcionarios. Otra de las funciones también es cuando la conducta está predeterminada concretamente por normas legales que el órgano debe seguir. La conducta no está predeterminada por una norma jurídica, sino que está determinada por la finalidad legal a cumplir.
Su fin es darle al órgano libertad para decidir sobre una situación y su fundamento es que es imposible para el legislador poder prever todos los elementos concretos que llevan en ciertas oportunidades a que la administración tome una decisión. Puede surgir por temas indeterminados, como por ejemplo bienestar general, interés público, o ante normas insuficientes. Es decir, quizás la norma, no se pudo prever que iba a llegar a determinados ámbitos X y, se dictan en relación a esto, ¿no? La administración actúa según criterios no legislativos, constituidos por actos que representan la oportunidad, mérito o conveniencia del acto. Luego tenemos los límites a la actividad discrecional. Esto sucede eh, cuando dicta un acto en función de esta actividad, no debe respetar normas sobre su contenido, ya que éste se determina según la igualdad, oportunidad o conveniencia. Pero el acto debe ser dictado teniendo en cuenta su finalidad, es decir, que su contenido debe estar relacionado proporcionalmente con el fin deseado. Ahora bien, vamos a hablar, ya hablamos de la separación de poderes, la función administrativa. Vamos a hablar de la reglamentación del derecho, el poder de la policía, límites, el poder sancionatorio, etc. Y vamos a decir que las limitaciones a los derechos individuales en razón del interés público se denominan policía y poder de policía. Es decir, ambos limitan derechos individuales en razón de interés público. Pero van a haber distinciones entre estos dos. Dentro de la función administrativa se inserta una modalidad de obrar, de contenido prohibitivo y limitado llamado policía. Dentro de la función legislativa, acá ya tenemos una primera diferencia, cuando hablamos de policía hablamos de función administrativa, pero en cambio cuando hablamos de poder de policía vamos a hablar de función legislativa. Y dice, dentro de la función legislativa se incorpora una modalidad reglamentaria de derechos llamada poder de policía, es decir, los dos ponen en tela de juicio o ponen en una balanza, para dar una mejor ejemplificación, ponen una balanza ambos derechos, derechos individuales y derechos de interés público. Los de interés público van a abarcar a un grupo de personas o individuos más grande, indeterminado, como previamente habíamos hablado, y el otro va a hablar de derechos de quizás una persona. Entonces se pone en una balanza y decimos, bueno, a ver, determinado derecho que tiene un individuo está generando consecuencias en el interés público general. Entonces lo que se puede hacer acá es que la administración, mediante el poder de policía, ya que es una función legislativa, que dicte una ley que restrinja, una ley, un decreto, etcétera, que restrinja el derecho del individuo con la finalidad de promover o mejorar el bienestar general, el interés público, ¿no? Este es el espíritu de estos dos conceptos, ¿no? Hay que saber delimitarlo. La policía es una actividad administrativa, pero en cambio, el poder de policía es una función legislativa. El poder de policía es parte de la función legislativa que tiene por objeto la promoción del bienestar general, regulando a este fin los derechos individuales, reconocidas expresa o implícitamente por la Constitución, entendiéndose hasta donde la promoción del bienestar general lo haga conveniente o necesario dentro de los límites constitucionales, los cuales están establecidos en el artículo 19 y 18 de la Constitución Nacional. El poder de policía se manifiesta a través de normas generales, abstractas, impersonales, objetivas, siendo su objeto más amplio que la policía, pues versa sobre la limitación de los derechos reconocidos a fin de promover el bienestar general. Como bien venimos hablando, el poder de policía busca limitar derechos de particulares, ¿no? Pero no es absoluto. Van a haber límites. Entre estos límites vamos a tener varios. Por ejemplo, la intimidad. No puede reglamentarse o limitarse por ley la intimidad de la persona.
La Constitución Nacional consagra esta garantía en los artículos 19 y 18. Es decir, son garantías constitucionales que tienen los individuos. No se puede limitar esta intimidad de la persona. Después otro de los límites que se imponen, ¿no? ante este poder de policía, estas condiciones, límites, como le quieran decir, es que no afecte la razonabilidad. Es decir, debe ser razonable este poder de policía. Los derechos reconocidos por la Constitución Nacional no pueden alterarse o modificarse por las leyes que reglamenten su ejercicio, establecido en el artículo 28 de la Constitución Nacional. La razonabilidad, es decir, el control del contenido de la ley, debe ser, uno, normativa, o sea, estar de acuerdo con la Constitución Nacional, técnica, de tener fines y medios, los fines y medios de este poder de policía deben estar en armonía, ¿no? Y axiológica, basarse en justicia, no ser injustos. Después vamos a tener también el control judicial de razonabilidad de las normas reglamentarias. Lo lleva a cabo el Poder Judicial, el cual a través de este control es quien decide en cada caso concreto si la reglamentación del derecho realmente lo afecta o no, por una restricción arbitraria. Pero el Poder Judicial no puede fallar sobre su oportunidad, es decir, el momento en que debe sancionarse la ley. Debe haber mérito, resultados que genera la ley, o conveniencia, ventaja o desventaja de dictar la ley. Los derechos no son absolutos, su ejercicio debe someterse a limitaciones, pero no arbitrarias, sino razonables y proporcionales con sus fines. Cuando hablamos de la legalidad, otro de los límites, ¿no? que establece, ¿no? en relación al poder de la policía, vamos a decir que las limitaciones a los derechos que no provengan de una ley son inconstitucionales. Porque si no existe ley, no puede haber limitación. La Constitución Nacional se refiere a la legalidad en los artículos 14, cuando habla de que los derechos se ejercen según las leyes que reglamenten su ejercicio, y en el artículo 19 cuando nos menciona que nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Y en el artículo 28 cuando habla de los principios y garantías y derechos reconocidos en los artículos anteriores, no podrá ser alterado por las leyes que reglamenten su ejercicio. El poder de policía es aquella actividad cuyo ejercicio limita derechos privados y se manifiesta a través del poder de legislación mediante leyes y reglamentos que acotan el ejercicio y el contenido de los derechos individuales para hacerlos compatibles con los derechos de otros o con los fines de interés público que persiga la comunidad. En cambio, la llamada policía administrativa se traduce fundamentalmente en actos concretos dictados por la administración. Requiere siempre de una ley previa. Artículos 14 y 99, inciso 2 de la Constitución Nacional, ya que carecen de la potestad de dictar normas generales sin una conducta legal expresa, determinada y circunscrita en razón de la materia. Policía es función o actividad administrativa cuyo objeto es la protección de la seguridad, moralidad y salubridad pública. Hay que tener en cuenta estos tres temas. Si bien antes hablamos de que es una actividad administrativa, función o actividad administrativa, tenemos que tener en cuenta que también el objeto es la protección de la seguridad, la moralidad y salubridad pública. Solamente estos tres aspectos. En cambio, el poder de policía es una potestad atribuida por la Constitución al órgano o poder legislativo a fin de que éste reglamente el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales de los habitantes. La doctrina define al poder de policía como una potestad reguladora del derecho del ejercicio de los derechos y del cumplimiento de los deberes constitucionales de los habitantes. Dicho poder, dadas las limitaciones que apareja en la esfera jurídica de los habitantes del país, se constituye como una atribución perteneciente al órgano legislativo del gobierno, único con competencia para establecer tales limitaciones. Nuestra Constitución Nacional, al referirse a la regulación del ejercicio de los derechos esenciales de los habitantes, no emplea las expresiones policía o poder de policía, solo habla de las leyes que reglamenten su ejercicio, lo cual está estipulado en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Este artículo es el fundamento positivo de este poder. El artículo 14 de la Constitución Nacional expresa que los habitantes gozan de derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, de trabajar, de ejercer toda industria ilícita,
de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar, de aprender. Y el artículo 18 de la Constitución Nacional nos dice que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestados, sino en virtud del orden, en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Esto es lo que habla un poco este artículo, el artículo 18, en referencia al poder de policía, ¿no? Entidad policial. Todos estos artículos que estamos leyendo son fundamentales para poder fundamentar o buscar el fundamento, ¿no? Positivo de este poder de policía. También tenemos el artículo 19, el artículo 28, en el cual se habla de los principios y garantías de los derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, ya lo vimos. En relación a la policía y el derecho de la propiedad, vamos a tener varios temas que tocar en relación a que se ha sostenido la procuración del Tesoro de la Nación. Que el poder de la policía del Estado consiste en la actividad legislativa tendiente a arreglar y limitar derechos, previa ponderación del interés público implicado y en orden al logro de las condiciones materiales, económicas, técnicas, jurídicas, etc., exigidas por el bien común en el supuesto concreto examinado. En efecto, la noción de poder de policía remite a la intervención del Estado en la esfera jurídico-patrimonial de los particulares y encuentra fundamento, extensión y límite en la gestión del bien común, causa final del Estado, más concretamente en el interés público perseguido. En el Estado de Derecho, esa intervención exige la forma de ley y, por consiguiente, tanto el criterio de poder de policía restringido como el amplio permiten afirmar que su naturaleza jurídica es legislativa y que se concreta en la limitación a la libertad y a la propiedad individual. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la evolución jurisprudencial de este terreno, ¿no? La jurisprudencia y la doctrina se reconocen dos vertientes. Acerca del contenido posible del poder de policía, el criterio restringido y el criterio amplio. De acuerdo al primero, el poder de policía, es decir, del restringido, se limita a medidas tendientes a proteger seguridad, moralidad y salubridades públicas, es decir, lo que habíamos visto un poco eh, con la definición de policía, no poder de policía, con policía. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Seguridad era en relación a la seguridad, moralidad y salubridades públicas. Y en referencia al criterio amplio, vamos a decir que el poder de policía, aparte de los objetivos indicados, se extiende a la defensa y promoción de los intereses económicos de la colectividad y al bienestar general de ésta. De ahí que se admita una policía de la emergencia y una policía de la prosperidad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación evolucionó en su concepto del poder de policía. Originariamente consideró incluida en este la facultad de proveer lo conducente a la seguridad, salubridad y moralidad pública, es decir, al concepto de policía en sí, ¿no? Lo que vimos antes. Así pues, en 1887, el máximo tribunal dictó una sentencia en el caso Saladeristas de Barrancas con provincia de Buenos Aires, en la que receptó el criterio mediante el cual el Estado podía dictar normas en resguardo de salubridad pública y sostiene aquí el criterio restringido de poder de policía. Idéntica línea directriz fue utilizada en el fallo Plaza de Toros, ante una ley dictada por la provincia de Buenos Aires que prohibía la corrida de toros. La policía de las provincias
está a cargo de sus gobiernos locales, entendiéndose incluido en los poderes que se han reservado, el de proveer la conveniente a la seguridad, salubridad y moralidad de sus vecinos y que, consiguiente, pueden lícitamente dictar leyes y reglamentos con estos fines. No habiéndose garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional a los habitantes de la República el derecho absoluto de ejercer su industria o profesión, sino su sujeción a las leyes que reglamenten su ejercicio. Es ahí donde esta evolución llega al punto, en la década del 20, en la cual se amplía el criterio y se agrega lo económico-social. Es decir, ya pasamos de esos tres puntos fundamentales que teníamos, ya lo sobrepasamos y empezamos a abarcar lo que es la economía social. Esto se trajo, eh, se adoptó de Estados Unidos, en el cual se aumentó el intervencionismo estatal dentro del campo del derecho privado. Y así en el año 1922, en el caso de Ercolano con Lantieri de Renshaw. La Corte Suprema de Justicia extendió, perdón, su concepto sobre poder de policía, sosteniendo que el Estado no solo tenía la obligación de atender a la seguridad, salubridad y moralidad de los habitantes, sino que también proteger los intereses económicos de la comunidad. A través de este pronunciamiento, nuestra Corte abandonó el criterio restringido de policía para adoptar el criterio amplio, temperamento que mantiene hasta hoy en día. En esa línea de pensamiento, el 22 de junio de 1960, en el fallo Sine Callao, la Corte Suprema de Justicia se pronuncia a favor del criterio amplio, que las materias que comprenden al poder de policía, aduciendo que la base constitucional está dada por el artículo 67, inciso 16 de la Carta Magna, y que por lo tanto el Congreso de la Nación tiene la facultad de sancionar disposiciones legales encaminadas a prevenir, impedir, morigerar o contrarrestar en forma permanente o transitoria los graves daños económicos y sociales susceptibles de ser originados por la desocupación en mediana o gran escala. Para seguir con esta cita del artículo 67, dice que corresponde al Congreso, en el inciso 16, proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la Ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la explotación de los ríos interiores por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo. Posteriormente a la reforma de la Constitución del 94 se introdujeron los artículos 41, 42 y 43 que ratifican ya con jerarquía constitucional la posibilidad que tiene el Estado para dictar normas que promuevan el bienestar general. El artículo 42 de la Constitución señala el rumbo regulatorio al exigir el control de los monopolios naturales y legales, indicando las herramientas jurídicas conducentes a ese fin. Habiendo hablado de todos los puntos que teníamos previstos para este video, audio, resumen el audio, como le quieran decir, doy por concluido este video y muchas gracias.